Ok, vamos a hablar un poco de la estequiometría de las reacciones químicas. Y para empezar a hablar de la estequiometría de las reacciones químicas, me gustaría repasar ciertos conceptos que ya deberían de tener bastante masticados, bastante desarrollados, bastante eh, entendidos, como ser el concepto propio de qué es la estequiometría. Entonces, la estequiometría no es otra cosa que la teoría o el estudio de las proporciones en las cuales se combinan las especies químicas. Fíjense que todos los balances que hemos venido haciendo eran balances en donde no teníamos reacción química, balances sin reacción química. Entonces, para pasar a los balances con reacción química, necesitamos repasar entonces conceptos de las reacciones químicas. Y para repasar conceptos de las reacciones químicas, no podemos estar exentos o ausentes no pueden estar ausentes los conceptos relativos a las proporciones y teoría de ecuaciones químicas. Entonces, otro concepto a desarrollar es el concepto de ecuación estequiométrica. Entonces, una ecuación estequiométrica no es otra cosa que la reacción química que indica el número relativo de moles de reactivos y productos que van reaccionando y se van formando, qué sé yo, A más B para dar 3C más 2D. Entonces, esta es una ecuación estequiométrica. Evidentemente, para que una ecuación estequiométrica esté correcta o sea válida, debe plantear los números de moles de los diferentes reactivos y productos involucrados en esa ecuación. Y esos números de moles representados en la ecuación estequiométrica balanceada no son otra cosa que los coeficientes estequiométricos de una reacción, a los que normalmente se les representa por el símbolo nu sub i, en donde i vendría a ser cualquiera de los componentes. Normalmente los coeficientes estequiométricos, cuando son reactivos, por convención se adoptan como negativos, ya que estamos hablando de un consumo, y cuando son productos se adoptan como positivos, ya que estamos hablando de una generación. Entonces, en este caso, el coeficiente estequiométrico de A sería menos 1, el coeficiente estequiométrico de B sería menos 1, el de C sería 3 y el de D sería 2. ¿Ok? ¿Cuál es la relación estequiométrica de dos especies moleculares que participan en una reacción? La relación estequiométrica no es otra cosa que la relación entre sus coeficientes estequiométricos en la ecuación balanceada. Es decir, la relación estequiométrica entre C y A sería que 3 a 1. Se forman 3C por cada 1A consumido. O bien la relación estequiométrica entre D y B sería, se forman 2D por cada 1B consumido. O así entre puede darse cualquier relación entre reactivos o productos o reactivos y productos. ¿Qué son las proporciones estequiométricas? Dos reactivos están en proporción estequiométrica cuando se tienen proporciones en una reacción iguales a la relación estequiométrica. Es decir, vamos a suponer que tengo un reactor en el cual, estoy metiendo para la misma reacción de arriba 2A y un B. Esto no se encuentra en la proporción estequiométrica. ¿Por qué? Porque excede a la relación estequiométrica. Es decir, tengo el doble de A que tendría que tener según la relación estequiométrica. La relación estequiométrica me dice 1 a 1. Y aquí yo tengo 2 a 1, ¿verdad? Entonces, esta proporción no es estequiométrica debido a que no coincide con la relación estequiométrica entre esas dos especies. ¿Ok? El concepto de reactivo limitante es muy importante. El reactivo limitante es aquel que se encuentra en una cantidad inferior a su relación estequiométrica. En este caso, el reactivo limitante sería ¿quién? Sería B. Sería aquel que se estaría consumiendo por completo
y el otro quedaría todavía. Es decir, todo B reaccionaría y seguiría teniendo 1 de A. Entonces, tenemos 2A1 y B está en una cantidad inferior a su relación estequiométrica. Tendríamos que tener 2 de B para igualar a la relación estequiométrica, por lo cual B es el reactivo limitante. O dicho mal y pronto en cristiano entendible, es aquel que se consumiría por completo y el otro quedaría todavía. Entonces esa sería una definición pronta de lo que sería el limitante, el que se estaría consumiendo por completo, y en exceso sería el que quedaría una vez consumido por completo el otro. ¿Ok? En base a eso, que son conceptos viejos, vamos a hablar de 3 conceptos muy importantes, que son la fracción en exceso de A. La fracción en exceso de A vendría a ser cuánto A queda una vez que todo el reactivo limitante se ha consumido. ¿Ok? Es decir, para que todo el reactivo limitante se consuma, se tiene que consumir la cantidad estequiométrica de A. Es decir, la fracción en exceso de A sería lo que me queda. ¿Qué es lo que me queda? Es lo que entró menos lo que se va a consumir. Lo que se va a consumir va a ser lo estequiométrico con respecto a lo estequiométrico. En un problema esto va a ser bastante más claro de entender, pero es bastante lógico. Es cuánto A permanece en el sistema habiéndose consumido todo el reactivo limitante. ¿Qué es la fracción de conversión de un reactivo? La fracción de conversión, un detalle interesante es que lo que estoy diciendo acá arriba de habiéndose consumido todo el reactivo limitante puede permanecer en exceso y sin embargo, o sea, puede no haberse consumido toda la reacción porque la reacción no se llevó por completo a cabo y sin embargo sigo teniendo fracción en exceso de A. Entonces, esto es, por eso está puesto aquí más bien como A estequiométrico y no una que se consuma todo el reactivo limitante. Vamos a ver la diferencia después en problemas. Y la fracción de conversión de un reactivo R vendría a ser efectivamente cuánto desapareció, cuánto se convirtió. Se puede representar por F y vendría a ser los moles que reaccionaron respecto a los que se alimentaron. Cuánto se convirtió respecto a lo que entró. Y el grado de avance de reacción, si nosotros escribimos que la cantidad final de moles de un reactivo I o A, lo que sea, está dada por el número de moles iniciales más el grado de avance de reacción con su respectivo, más el coeficiente estequiométrico con su respectivo signo por el grado de avance de reacción, tendríamos que esta ecuación me va a reproducir siempre las proporciones que voy teniendo en cada instante de tiempo. Entonces, el grado de avance de reacción podría definirse como el número de moles que se consumieron o se generaron para el reactivo o producto de coeficiente estequiométrico 1. ¿Por qué? Porque si aquí esto vale 1, yo tendría que NI va a ser igual a N de IO más el grado de avance de reacción. Entonces el grado de avance de reacción va a estar dado por N de I menos N de I0. Es decir, cuando el coeficiente estequiométrico es 1, el grado de avance de reacción es igual al número de moles que se consumieron o que se generaron. Final menos inicial. ¿Ok? El signo me va a decir si se generó o se consumió. O bien puedo decir que es la cantidad que reacciona sobre el coeficiente estequiométrico. Si esto no fuera igual a 1, tendría que esto sería igual a la cantidad que reacciona dividido el coeficiente estequiométrico. Y por eso se llama grado de avance de reacción, porque la reacción iría hasta que se consuma las proporciones estequiométricas. Entonces, en cada instante de tiempo él me está midiendo cuántos moles se consumieron o reaccionaron respecto del coeficiente estequiométrico. ¿Cuánto avanzó, que vendría a ser esta parte, cuánto avanzó la reacción respecto a lo que puede avanzar? Por eso el nombre, grado de avance de reacción. ¿Ok? ¿Por qué tenemos aquí de dos formas? Porque esto está a modo de flujo.
¿sí? Por los puntitos, y esto no. Entonces, el grado de avance de reacción evidentemente va a tener unidades de moles, si es que el sistema es discontinuo, y de moles por segundo si estamos hablando de un proceso